Cuando hablamos de la idea de que ella tiene miedo de ser reemplazada, en realidad estamos hablando de un patrón emocional profundo que aparece en las relaciones con más frecuencia de lo que la gente se da cuenta. Es ese miedo silencioso que algunas mujeres llevan dentro, incluso cuando todo parece estar bien en la superficie, de que otra persona podría aparecer y ocupar el lugar que ellas tienen en el espacio emocional con el hombre que les importa. Bienvenidos al canal, donde desglosamos la psicología real de las relaciones de una forma sencilla, honesta y humana que cualquiera puede entender, sin complicar demasiado las emociones. Ahora, hablando desde la experiencia de trabajar con personas y parejas en diferentes dinámicas de relación a lo largo del tiempo, he visto que este miedo aparece de formas sutiles que la mayoría de la gente interpreta completamente mal. Rara vez es algo ruidoso o lúgubre. No siempre se manifiesta como celos o control. A veces se presenta como retraimiento, darle demasiadas vueltas a las cosas, pequeñas pruebas para buscar seguridad o incluso una distancia emocional que desconcierta a la pareja que está al otro lado. Recuerdo situaciones en las que alguien se sentaba frente a mí sin decir directamente que tenía miedo de ser reemplazado, pero sus acciones lo contaban todo. Se comparaban constantemente, buscaban significado en pequeños cambios de atención o se sentían intranquilos cuando su pareja se mostraba un poco menos expresiva de lo habitual. Desde un punto de vista psicológico, este miedo no se trata simplemente de inseguridad en el sentido superficial. A menudo está relacionado con experiencias pasadas, estilos de apego y con cuán seguro emocionalmente se siente alguien dentro de la relación. Y aquí es donde se vuelve interesante. Cuanto más intenta alguien reprimir este miedo, más tiende a manifestarse de forma indirecta en su comportamiento. Lo que hace que este tema sea tan importante es que muchas parejas lo interpretan erróneamente como necesidad o desconfianza, cuando en realidad a menudo es una petición más profunda de coherencia emocional y seguridad. A lo largo de esta charla vamos a desglosar qué es lo que realmente desencadena este miedo, cómo influye silenciosamente en el comportamiento dentro de las relaciones y por qué comprenderlo adecuadamente puede cambiar por completo la manera en que dos personas se relacionan, sin tensiones ni malentendidos innecesarios. 1. ¿De dónde proviene realmente este miedo? Cuando hablamos de dónde proviene realmente este miedo, no estamos ante algo superficial o aleatorio. Estamos ante una respuesta emocional profundamente humana que se desarrolla con el tiempo a través de la experiencia, la percepción y el condicionamiento emocional. Por mi experiencia, trabajando con personas que navegan sus relaciones, este miedo rara vez aparece sin una historia de fondo asociada, incluso aunque la persona no sea plenamente consciente de ello. A menudo comienzan entornos emocionales tempranos, donde la constancia era impredecible, donde la atención de personas importantes se sentía condicionada, o donde la seguridad emocional no era algo en lo que se pudiera confiar plenamente. Con el tiempo, la mente aprende a mantenerse alerta, no porque quiera crear problemas, sino porque intenta prevenir una pérdida emocional antes de que ocurra. Así que, cuando una mujer entra más adelante en una relación y empieza a preocuparse profundamente por alguien, ese antiguo sistema emocional puede activarse silenciosamente en segundo plano, especialmente cuando comienza a sentir apego. No siempre se trata de que la pareja actual haga algo mal. A veces se trata de cómo el sistema nervioso interpreta pequeños cambios en el comportamiento como posibles señales de distancia o de ser reemplazada. He visto esto en sesiones donde una persona describe una situación perfectamente normal, como que su pareja esté un poco más ocupada o menos expresiva durante un tiempo breve, y aún así internamente eso desencadena una oleada de incertidumbre que se siente mucho mayor que la situación en sí. Esa reacción no está guiada por la lógica. Es la memoria emocional respondiendo ante un riesgo percibido. Lo que hace esto aún más complejo es que muchas personas que cargan con este miedo no lo identifican conscientemente como miedo a ser reemplazadas. En su lugar, aparece como pensamientos del tipo ¿y si no soy suficiente? O ¿y si aparece alguien mejor? Lo cual luego influye en cómo se comportan de maneras sutiles. Desde un punto de vista terapéutico, no se trata de etiquetar a alguien como inseguro, sino de entender que el cerebro está intentando proteger la inversión emocional de la única manera que sabe. Incluso los patrones de apego juegan un papel importante aquí, porque alguien con un estilo de apego ansioso, por ejemplo, puede ser más sensible a los cambios emocionales, no porque sea una persona difícil, sino porque su sensación interna de seguridad está muy ligada a la necesidad constante de reafirmación. Así que lo que parece ser sobrepensar o una intensidad emocional en la superficie, a menudo es un reflejo de una necesidad más profunda de estabilidad y previsibilidad en la conexión. Si lo analizamos detenidamente, este miedo a ser reemplazada tiene menos que ver con la competencia con otras personas y más con el temor a perder la importancia emocional en la vida de alguien, lo cual en el fondo es una preocupación muy humana que se desarrolla silenciosamente con el tiempo en lugar de aparecer de golpe.
2. Las señales silenciosas que ella nunca dice en voz alta. Cuando hablamos de las señales silenciosas que ella nunca dice en voz alta, aquí es donde muchos hombres malinterpretan lo que realmente está ocurriendo en la relación, porque estas señales no son dramáticas, no siempre son explosiones emocionales y desde luego no son conversaciones directas sobre el miedo, son cambios sutiles en el comportamiento que provienen de un procesamiento emocional interno. Por mi experiencia observando dinámicas de pareja, cuando una mujer empieza a sentir el miedo a ser reemplazada, rara vez lo anuncia. En su lugar, empieza a ajustar su comportamiento de maneras que buscan recuperar la estabilidad emocional sin expresar abiertamente su vulnerabilidad. Una de las primeras cosas que los hombres suelen notar, pero malinterpretan, es un cambio en los patrones de atención. Puede que ella se vuelva un poco más observadora, prestando más atención a la frecuencia con la que la contactan, a la rapidez con la que recibe respuestas y a lo implicado que parece su pareja durante las conversaciones, no porque quiera controlar, sino porque intenta medir la consistencia emocional. Otra señal silenciosa es la calibración emocional, cuando ella empieza a igualar o ajustar su energía emocional en función de lo que percibe de su pareja. Si percibe distancia, puede que se retire para protegerse o que se muestre más expresiva para recuperar la cercanía. Ambas reacciones son intentos de estabilizar la incertidumbre, no de manipular la situación. He visto casos en los que una mujer se vuelve inusualmente atenta a los pequeños detalles, como recordar conversaciones pasadas con más claridad o repasar mentalmente momentos anteriores de la relación. Esto es la mente intentando encontrar pruebas emocionales de que la conexión sigue siendo segura. Otra señal importante, pero a menudo malinterpretada, es poner a prueba. No de forma consciente o malintencionada, sino a través de comprobaciones emocionales sutiles, como plantear escenarios hipotéticos o observar ligeramente las reacciones ante ciertos temas, no para crear conflicto, sino para evaluar la disponibilidad emocional. Los hombres suelen pensar que estos momentos son aleatorios o innecesarios, pero psicológicamente son señales de una incertidumbre interna que busca seguridad. También existe la fase de retirada, que puede confundir aún más a muchas parejas, porque en lugar de volverse más expresiva, ella se vuelve más callada, menos reactiva o ligeramente distante a nivel emocional. No porque le importe menos, sino porque está intentando recuperar el control sobre su exposición emocional. Desde una perspectiva terapéutica, esto es un mecanismo de autoprotección. Cuando la inversión emocional se percibe como incierta, la mente reduce la visibilidad para evitar un posible daño. Lo que los hombres deben entender es que estas señales no tienen que ver con juegos ni con patrones de comportamiento intencionados, sino que son expresiones de regulación emocional que ocurren en tiempo real. He tenido conversaciones en las que las personas ni siquiera podían explicar por qué estaban actuando de manera diferente, solo sabían que algo no encajaba internamente y su comportamiento se ajustaba de forma natural a esa sensación. La clave aquí es que estas señales silenciosas no son exigencias de perfección hacia la pareja, sino señales de una necesidad más profunda de coherencia, seguridad y previsibilidad emocional. Cuando los hombres aprenden a reconocer estos cambios sin reaccionar a la defensiva, a menudo cambia por completo el tono emocional de la relación, porque lo que antes se interpretaba erróneamente como distancia o confusión pasa a entenderse como una petición de estabilidad y conexión. Tercero, cómo las experiencias pasadas influyen en sus reacciones. Cuando hablamos de cómo las experiencias pasadas influyen en sus reacciones, en realidad estamos hablando del sistema de memoria emocional que toda persona lleva consigo a sus relaciones, lo sepa o no. En mi experiencia trabajando con dinámicas de pareja, he visto que las personas rara vez responden únicamente a lo que está ocurriendo en el momento presente. También están respondiendo a ecos de lo que han vivido antes, especialmente a experiencias emocionalmente significativas. Así que cuando una mujer reacciona de forma intensa ante algo que parece pequeño en la superficie, como un cambio en la comunicación o una ligera variación en la atención, a menudo no es solo la situación presente la que desencadena su respuesta, sino la manera en que su mente ha aprendido a interpretar patrones similares del pasado. La memoria emocional no almacena los acontecimientos como una cámara, sino que guarda sentimientos, patrones y significados. Así que si alguien ha experimentado previamente la inconsistencia, el abandono emocional o relaciones en las que la atención era impredecible, el cerebro empieza a construir un sistema de protección que se vuelve muy sensible ante cualquier señal que recuerde esa incertidumbre de nuevo. Desde una perspectiva terapéutica, esto no consiste en culpar al pasado ni en etiquetar a alguien como roto. Se trata de comprender cómo el sistema nervioso se adapta para proteger el bienestar emocional. He trabajado con personas que podían describir claramente cómo sus reacciones en las relaciones actuales parecían demasiado intensas para la situación.
Sin embargo, cuando lo analizábamos en profundidad, esas reacciones tenían todo el sentido dentro del contexto de lo que habían vivido antes. Por ejemplo, si alguien ha sido reemplazado o abandonado emocionalmente o hecho sentir secundario en una relación importante, incluso cambios sutiles en el comportamiento de su pareja actual pueden activar ese mismo sistema de alarma emocional. Aquí es donde los hombres a menudo malinterpretan lo que está ocurriendo, porque asumen que la reacción tiene que ver específicamente con ellos, cuando en realidad muchas veces se trata de un patrón que la mente reconoce de antes. Otra capa importante es cómo el cerebro crea asociaciones a lo largo del tiempo. Si la retirada emocional, la inconsistencia o las respuestas tardías estuvieron alguna vez vinculadas a la pérdida o el rechazo, esas mismas señales en una nueva relación pueden activar inconscientemente la ansiedad o conductas protectoras. Por eso, algunas reacciones parecen desproporcionadas, porque el peso emocional que se arrastra no proviene solo del momento presente, sino de experiencias acumuladas que nunca se han resuelto o procesado emocionalmente del todo. En algunos casos, incluso relaciones positivas en el presente pueden seguir desencadenando respuestas de miedo si el pasado fue lo suficientemente intenso como para dejar una huella duradera, porque la mente está constantemente buscando patrones familiares, no necesariamente los más precisos. Lo que los hombres deben entender es que esto no significa que estén haciendo algo mal, significa que están interactuando tanto con la historia emocional de una persona como con la versión actual de esa persona. Cuando ves una sensibilidad aumentada, retraimiento o fluctuaciones emocionales, a menudo es el eco de experiencias pasadas intentando evitar que se repita el mismo dolor. Y cuando esto se comprende correctamente, la perspectiva cambia de la frustración a la conciencia, porque en vez de reaccionar solo ante el comportamiento, empiezas a ver la historia emocional que hay detrás, que es donde realmente comienza la comprensión en las relaciones. 4. ¿Por qué los pequeños cambios en la atención desencadenan el exceso de pensamiento? Cuando hablamos de por qué los pequeños cambios en la atención desencadenan el exceso de pensamiento, quiero que imagines una situación real de pareja que he visto repetirse de diferentes formas a lo largo del tiempo, porque aquí es donde se vuelve muy práctico y fácil de entender. Imagina a una mujer en una relación con un hombre que al principio era muy constante en su comunicación, muy presente emocionalmente, respondía a menudo, se interesaba de forma regular y mostraba un nivel de atención que generaba una fuerte sensación de conexión y seguridad. Con el tiempo, no necesariamente porque algo vaya mal, su rutina empieza a cambiar ligeramente. Quizá el trabajo se vuelve más exigente, quizá él está más ocupado mentalmente, o quizá simplemente se siente más cómodo en la relación y reduce la intensidad de su comunicación sin darse cuenta de lo evidente que resulta ese cambio para la otra persona. Ahora, desde su perspectiva, nada importante ha cambiado, pero desde la perspectiva emocional de ella, algo se siente diferente, y es aquí donde la mente empieza a rellenar los huecos. En las sesiones, he visto a personas describir exactamente este momento diciendo, no sé qué ha cambiado, pero algo no va bien. Y esa afirmación es muy importante, porque muestra lo sensible que se vuelve el sistema emocional a los patrones de atención. El cerebro no reacciona a un solo mensaje perdido o a una respuesta tardía, reacciona a un cambio en el ritmo. Los seres humanos, especialmente en relaciones en las que hay una implicación emocional, se acostumbran a los patrones y una vez que se establece un patrón, la mente lo utiliza como referencia para sentirse segura. Así que cuando esa referencia cambia aunque sea mínimamente, el sistema nervioso empieza a buscar un significado. En una relación esto podría ser como cuando una mujer se da cuenta de que su pareja solía mandarle un mensaje de buenos días de forma constante, pero ahora ocurre con menos frecuencia, o las respuestas ya no son tan inmediatas como antes. A simple vista son pequeños cambios, pero emocionalmente pueden sentirse muy importantes porque rompen la previsibilidad. Lo que ocurre después es que se empieza a sobrepensar, no porque ella quiera crear problemas, sino porque la mente intenta resolver la incertidumbre. Recuerdo una situación en la que una mujer contaba cómo su pareja tardó más de lo habitual en responder durante unas horas y en vez de verlo como algo normal en el día de una persona, su mente empezó a crear múltiples escenarios. No porque le faltara lógica, sino porque su sistema emocional intentaba recuperar una sensación de estabilidad. Aquí es donde muchos hombres malinterpretan la situación, asumiendo que se trata de control o de una necesidad excesiva, cuando en realidad suele ser por la incomodidad que genera la imprevisibilidad. Desde un punto de vista terapéutico, el cerebro prefiere la consistencia antes que la intensidad, lo que significa que los patrones predecibles de atención suelen sentirse más seguros que los niveles altos de atención ocasionales seguidos de distancia. Así que, cuando ocurren pequeños cambios, la mente no los ve como sucesos aislados.
Los conecta con un significado emocional basado en experiencias pasadas y en el apego actual. El exceso de pensamiento es, en esencia, la mente intentando recuperar claridad, rellenando los vacíos, haciéndose preguntas internas como ¿sigue estando todo bien? ¿O ¿ha cambiado algo entre nosotros? Lo que los hombres deben entender es que estas reacciones no siempre tienen que ver con la acción concreta en sí, sino con lo que ese cambio representa emocionalmente. Cuando la atención se desplaza, aunque sea mínimamente, puede sentirse como un cambio en la posición emocional dentro de la relación, y eso es lo que desencadena procesos de pensamiento más profundos. Una vez que se entiende esto, resulta más fácil ver que la tranquilidad en las relaciones no consiste en una validación constante, sino en mantener suficiente coherencia emocional como para que la mente no sienta la necesidad de inventar historias para explicar el silencio o los cambios. 5. Las pruebas emocionales que puede que ni siquiera note que estás haciendo. Cuando hablamos de las pruebas emocionales que puede que ni siquiera se dé cuenta de que está haciendo, no nos referimos a manipulación ni a juegos. Estamos hablando de comportamientos inconscientes que aparecen cuando alguien intenta entender cuán seguro se siente en una relación. Permíteme usar un ejemplo real de una relación que aclarará esto. Imagina una mujer en una relación con un hombre por el que realmente siente algo, pero con el tiempo empieza a experimentar pequeños momentos de incertidumbre, no porque haya algo evidentemente mal, sino porque su sistema emocional percibe cambios sutiles en la atención, la comunicación o la presencia. Ella no se sienta y decide, voy a ponerle a prueba. En cambio, su mente empieza a buscar seguridad de manera indirecta porque las conversaciones emocionales directas le resultan demasiado vulnerables en ese momento. ¿Cómo podría verse esto en la vida real? En un caso que observé, una mujer empezó a plantear pequeñas situaciones hipotéticas a su pareja. Cosas como ¿qué pasaría si estuvieran ocupados y no pudieran hablar durante unos días? ¿O cómo se sentiría él si ella estuviera menos disponible? En la superficie parece una conversación casual, pero emocionalmente su sistema intentaba medir su reacción ante la distancia, no porque quisiera controlarle, sino porque quería entender cuán estable se sentía la conexión cuando cambiaban las circunstancias. Otra forma común de esto es el retiro emocional durante un breve periodo, en el que ella se muestra un poco menos expresiva o menos receptiva, no como castigo, sino como una manera inconsciente de observar si él nota el cambio y ajusta su comportamiento. He visto a hombres interpretar completamente mal este momento, pensando que ella está perdiendo el interés cuando en realidad ella está esperando internamente para ver si la conexión emocional se mantiene estable, incluso cuando no la está alimentando activamente. También hay momentos en los que puede sacar a relucir pequeñas preocupaciones que no son necesariamente grandes problemas, pero que funcionan como puntos de control emocionales, casi como si preguntara sin preguntar, ¿seguimos bien? Desde un punto de vista terapéutico, estos comportamientos no son calculados. Son respuestas instintivas de un sistema emocional que intenta reducir la incertidumbre. Cuando alguien se siente completamente seguro, no necesita poner nada a prueba. Pero cuando hay incluso una ligera ambigüedad emocional, la mente busca formas indirectas de confirmar que todo está bien. Recuerdo una situación en la que una mujer contó que se sentía culpable tras darse cuenta de que había estado comportándose de manera diferente con su pareja. No lo había planeado, pero se dio cuenta de que estaba más sensible al tono de él, más atenta a sus patrones de atención y, en ocasiones, menos receptiva solo para ver cómo reaccionaba él. Esto es muy importante de entender porque, desde dentro, no se siente como una prueba. Se siente como una autoobservación emocional. El sistema nervioso está preguntando constantemente, ¿sigo siendo importante aquí? Y en vez de verbalizar esa pregunta directamente, la expresa a través del comportamiento. Los hombres a menudo malinterpretan estos momentos como confusión, cambios de humor o incoherencia, pero en realidad suelen ser señales de comprobación emocional, donde la mente intenta recuperar una sensación de certeza en la relación. La clave es entender que estas pruebas no van de evaluar a la pareja de forma fría o estratégica. Se trata de la necesidad emocional de recibir seguridad cuando la vulnerabilidad se percibe como algo arriesgado. Cuando esto se entiende correctamente, resulta más fácil responder con claridad en vez de reaccionar emocionalmente, porque empiezas a ver el comportamiento no como una oposición, sino como un reflejo de una incertidumbre interna que busca estabilidad. Sexto, ¿cómo los hombres suelen malinterpretar su comportamiento?
Cuando hablamos de cómo los hombres suelen malinterpretar su comportamiento, en realidad estamos ante una de las mayores brechas de comunicación emocional en las relaciones, porque lo que ocurre internamente en ella a menudo no es lo que él percibe externamente. Permíteme ilustrarlo con un ejemplo real de pareja que he visto muchas veces, en diferentes variantes, durante mi experiencia trabajando con parejas e individuos. Imagina una mujer en una relación con un hombre que en general es bueno con ella, pero que, como muchas personas, con el tiempo se vuelve menos expresivo emocionalmente sin darse cuenta. Él sigue preocupándose, sigue estando presente, pero su comunicación se vuelve más práctica, más rutinaria y menos detallada emocionalmente. Desde su punto de vista no pasa nada, pero desde el sistema emocional de ella algo se siente diferente. Ella empieza a adaptarse, quizá volviéndose más callada en ocasiones, más observadora o un poco más sensible al tono de él o al tiempo que tarda en responder. Ahora es cuando comienza el malentendido. El hombre suele interpretar este cambio de comportamiento como distancia, actitud o incluso falta de interés. Puede pensar que ella se está volviendo difícil o impredecible, cuando en realidad ella está reaccionando a cambios emocionales percibidos en la conexión. En una situación que recuerdo, un hombre describía sentirse confundido porque su pareja parecía estar bien un día y diferente al siguiente, pero cuando lo analizamos más a fondo, quedó claro que su constancia y su implicación emocional habían cambiado gradualmente, y ella estaba respondiendo ese cambio en lugar de cambiar su comportamiento de forma aleatoria. Este es un patrón muy común. Los hombres suelen observar el comportamiento de forma aislada, mientras que el comportamiento de las mujeres en estos momentos suele ser una reacción al contexto emocional. Otro gran malentendido ocurre cuando ella se retira un poco. Muchos hombres asumen que el distanciamiento significa desinterés o desapego emocional, así que responden alejándose ellos también, lo que por desgracia aumenta la distancia emocional. Pero en muchos casos ese distanciamiento no tiene que ver con abandonar la relación emocionalmente, sino con la autorregulación. Es su manera de intentar procesar la incertidumbre internamente, sin aumentar la intensidad emocional. He visto casos en los que una mujer se vuelve menos expresiva no porque le importe menos, sino porque está intentando recuperar el equilibrio emocional cuando se siente insegura. El problema es que, en lugar de reconocer esto como una señal de procesamiento interno, los hombres suelen interpretarlo como un rechazo. Otra área de malentendidos es el exceso de análisis del comportamiento comunicativo. Si ella se vuelve más atenta a los pequeños detalles o hace preguntas indirectas, los hombres pueden verlo como darle demasiadas vueltas a las cosas o como una tensión innecesaria, cuando en realidad ella está intentando recuperar claridad en un espacio que para ella resulta algo impredecible. Desde un punto de vista terapéutico, a menudo ambas partes están reaccionando a la misma dinámica de la relación, pero la interpretan a través de marcos emocionales completamente diferentes. Él actúa desde la lógica y la estabilidad de la intención, mientras que ella lo hace desde la coherencia emocional y la sensación de seguridad percibida. Esta diferencia es donde comienza la mayoría de los malentendidos. Recuerdo un caso en el que un hombre dijo: «No entiendo por qué necesita que la tranquilice si nada ha cambiado». Pero lo que él no se daba cuenta es que los cambios emocionales no siempre requieren grandes acontecimientos. A veces, pequeños cambios en la atención son suficientes para desencadenar una recalibración emocional en ella. La clave aquí es que el malentendido no surge por falta de cariño, sino por hablar lenguajes emocionales diferentes. Cuando los hombres interpretan el comportamiento de forma literal sin tener en cuenta el contexto emocional, a menudo responden de maneras que, sin querer, aumenta la confusión. Pero cuando empiezan a comprender que el comportamiento suele ser un reflejo del procesamiento emocional y no de una intención directa, toda la dinámica de la relación se vuelve más fácil de manejar con paciencia y conciencia, en lugar de reaccionar impulsivamente. 7. ¿Qué crea seguridad emocional en la relación? Cuando hablamos de lo que genera seguridad emocional en la relación, en realidad estamos hablando de la diferencia entre una conexión que se percibe inestable en la mente y otra que se siente estable en el sistema nervioso. Y según mi experiencia trabajando con personas que navegan patrones emocionales en sus relaciones, este es el punto en el que todo se asienta o sigue sintiéndose incierto, incluso cuando hay amor presente. Déjame aterrizar esto en un escenario real de pareja. Imagina una mujer en una relación con un hombre por el que realmente siente cariño, alguien que no está haciendo nada mal en el sentido evidente, pero hay momentos en los que la comunicación cambia, la atención se vuelve inconsistente a veces debido a las presiones de la vida y la expresión emocional no siempre es estable. Desde fuera esto puede parecer normal, pero internamente el sistema emocional está interpretando señales constantemente y lo que determina si ella se siente segura o no es la intensidad, sino la consistencia.
La seguridad emocional se crea cuando la mente no tiene que estar adivinando constantemente cuál es su lugar. He visto situaciones en las que la pareja no necesitaba grandes gestos ni una reafirmación constante, sino más bien previsibilidad en la presencia emocional, es decir, que el tono, la atención y la implicación no fluctuasen de manera confusa. Una de las cosas más importantes que he aprendido es que la seguridad emocional se construye a través de pequeños patrones, no de grandes momentos. Por ejemplo, cuando un hombre dice lo que piensa y actúa en consecuencia de manera constante a lo largo del tiempo, el sistema nervioso empieza a relajarse porque no hay necesidad de interpretar significados ocultos detrás de su comportamiento. Recuerdo un caso en el que una mujer describía sentirse tranquila, no porque su pareja fuera perfecta, sino porque sabía qué esperar de él emocionalmente, incluso en los periodos de mucho trabajo. Esa previsibilidad redujo el exceso de pensamientos y evitó que su mente creara historias innecesarias. La seguridad emocional también proviene de la capacidad de respuesta, no en el sentido de contestar de inmediato o estar disponible constantemente, sino en el sentido de que, cuando se expresan necesidades emocionales, estas son reconocidas, en lugar de ser ignoradas o descartadas. En las relaciones donde las respuestas emocionales resultan inciertas, la mente permanece en alerta, escaneando constantemente los cambios de tono, de tiempo y de atención. Pero cuando existe la sensación de que las señales emocionales son recibidas y comprendidas, aunque no sea de manera perfecta cada vez, el sistema interno empieza a calmarse. Otra capa importante es la estabilidad emocional durante la distancia. Todas las relaciones tienen momentos en los que las personas están ocupadas o menos disponibles, pero lo que determina la seguridad es cómo se comunica y se entiende esa distancia. Cuando la distancia se percibe como algo explicado en lugar de ambiguo, no desencadena el mismo nivel de incertidumbre emocional. He visto a parejas transformar su dinámica simplemente mejorando la claridad en la comunicación, no aumentando la intensidad, sino reduciendo las suposiciones. La seguridad emocional también se crea cuando las reacciones no son extremas, es decir, cuando pequeñas fluctuaciones emocionales no se responden con cambios dramáticos de comportamiento, porque la estabilidad enseña a la mente que la conexión no se pierde fácilmente. Con el tiempo, esto genera confianza no solo en la relación, sino en la fiabilidad emocional de la pareja. La clave es que la seguridad emocional no tiene que ver con la perfección. Se trata de la previsibilidad, la capacidad de respuesta y la estabilidad en la conexión. Cuando estos elementos están presentes, el miedo a ser reemplazado pierde su poder. Porque la mente ya no siente la necesidad de vigilar o proteger constantemente la relación, simplemente la vive. En conclusión, cuando analizamos el miedo a ser reemplazado, no se trata de competencia o control, sino de seguridad emocional, coherencia y de cómo la mente interpreta la conexión a lo largo del tiempo. Desde una perspectiva terapéutica, lo que a menudo parece ser darle demasiadas vueltas a las cosas, retirarse o poner a prueba, suele ser una respuesta a la incertidumbre, no una falta de interés. En las relaciones reales, los lazos más fuertes no se construyen sobre la intensidad, sino sobre una presencia emocional constante y una comunicación clara. Cuando ambas personas comprenden esto, las malinterpretaciones disminuyen, la confianza resulta más fácil de mantener y la relación deja de sentirse como algo que hay que analizar constantemente para convertirse en algo que transmite estabilidad y seguridad.